Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a nuestro segundo podcast de la Cátedra de las Tecnologías de la Información y las Necesidades Educativas Especiales. En esta ocasión, con mis compañeros, pues hablaremos sobre lo que es las TIC y la educación inclusiva. Así es que les agradezco mucho por su atención y por prestarse para escuchar lo que tenemos que hablar en este momento con mis compañeros acá, como es Rodrigo Flores. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola Walter, muy buenas noches. Por aquí ya esperando nuestra segunda grabación del podcast. Excelente. Juan Carlos Barcasel, que me alegra que te nos hayas unido. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo has estado? Hola compañero Walter y compañero Rodrigo, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Es mi primera experiencia hablando sobre el segundo podcast de lo que es la inclusión educativa y pues sabemos que es un tema muy importante, aquí emocionado para aportar algo a este grandísimo tema, ¿verdad? Que está involucrando a docentes y por qué no decirlo al personal a nivel mundial. Excelente, excelente. Me gustaría hacerles una pregunta, Rodrigo. ¿De casualidad tú has visto o has experimentado cómo la tecnología ayuda a lo que es la educación inclusiva? Sí, fíjate que en mi caso tuve la oportunidad de verlo cara a cara cuando tuvimos la materia de planeamiento didáctico. Dentro de una actividad que se nos dejó, tuve la oportunidad de visitar un centro escolar y ver cómo se impartía la clase de informática en una zona rural y ver cómo se utilizaban los dispositivos que entregó el gobierno, ¿verdad? Haciendo las tablets y las computadoras. Ahí fue la primera vez donde tuve contacto con las TIC y ver cómo eso generaba una educación más inclusiva. Excelente. ¿Y tú, Juan Carlos, has visto o has experimentado cómo la tecnología ayuda a lo que es la educación inclusiva educativa? Sí, compañero, tuve la grata experiencia de estar impartiendo, ¿verdad? Ser parte del personal docente de una educación, de una institución pública aquí en Aguachapán, en el Centro Escolar Alfredo Espino. Y pues me pude dar cuenta de primera mano, ¿verdad? Y estar presente a los alumnos, personal docente, de cómo se están involucrando las TIC en la educación y pues me pude dar cuenta también de primera mano que en los colegios, ¿verdad? De la zona central de aquí de Aguachapán también se están tomando a bien, pero que pues tenemos algunas deficiencias tanto en lo público como en lo privado. Ok, ok. Ahora bien, me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento o con las diferentes cátedras que han cursado y que me pudieran dar en su contexto personal qué es la educación inclusiva, educativa realmente, o qué es la inclusión educativa, Rodrigo. Si tú tienes algún punto clave ahí que nos puedas compartir. Educación inclusiva. Muy bien. Yo considero que la inclusión educativa, perdón, se refiere a garantizar el acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, sus limitaciones, cómo se vean, de dónde vengan. Y considero también que más que todo la última que dije, la palabra limitaciones, implica que sin importar cómo el alumno llegue a la escuela, tiene que tener el centro educativo una adaptación o una forma flexible para que el estudiante pueda ser parte del sistema. También la educación busca la inclusión, perdón, busca que se transforme el sistema para que todo sea accesible. Esa es De, mi definición actualmente. definitivamente que sí, necesitamos que se transforme completamente. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir sobre cómo ves la educación, la inclusión educativa, Juan Carlos? Sí, compañero. Pues mi punto de vista, ¿verdad? Esto va más allá de los estereotipos, de lo social, de lo que incluye como reto a los estudiantes, al personal docente, público y privado, y por qué no decirlo, a los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? La inclusión educativa va más allá de estas fronteras, va en conforme a las necesidades de las instituciones educativas. Ahí estuvimos investigando un poco, ¿verdad? Y la UNESCO y otros organismos promueven políticas de inclusión que requieren la adaptación de estrategias pedagógicas y curriculares, también tecnológicas. Nos damos cuenta que en el país, pues cada vez vamos creciendo, pero tenemos algunas deficiencias, como bien lo mencionaba anteriormente, pero las estamos sobrellevando.
llevando de la mano con capacitaciones. Nos falta mucho más para ser un país subdesarrollado en estas vías del desarrollo de la inclusión educativa, pero sí, la inclusión va más allá de las fronteras de solo ver lo social, lo económico, los estereotipos, lo que es la parte de incluir un buen grupo de estudiantes, ¿verdad? Y no solamente verlos como el que puede más, el que puede menos, el que tiene las posibilidades, el que no tiene las oportunidades, sino que es de incluir a todo este tipo de personas. Y estuvimos investigando un poco acerca de la UNESCO y nos decían que estos organismos pues promueven políticas de inclusión educativa y que para eso pues necesitamos capacitaciones constantes por parte de nosotros los docentes, ¿verdad? Y también el personal de la institución en la cual vamos a estar regidos atendiendo estudiantes. Definitivamente son unos retos para toda la sociedad y a nivel mundial, pues la inclusión educativa creo yo que necesita superar, como lo decía bien, con infraestructura adecuada para personas no videntes, para personas que no tienen acceso con rampas. eh, Personal capacitado es sumamente importante. Ahora bien, pues, como sabemos, pues necesitamos entender que las TIC son una herramienta para la inclusión. Ahora bien, ustedes, desde su punto de vista y como futuros docentes, ¿creen que se pueden usar las TIC como una herramienta para la inclusión? ¿Nos pueden compartir algunos tipos de beneficios? Si me pudieran mencionar algunos, sería de algunos de los beneficios pues, que las TIC ayudan en cuanto a la educación inclusiva, Rodrigo. Sí, fíjate que al menos retomando la experiencia, ¿verdad? Que yo tuve ese día fue en el Centro Escolar Cantón La Puebla, en San Matías. Antes de que se les entregara a los chicos y chicas los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Las tablets y las computadoras, ellos me decían que para ellos era como absurdo tener una clase de informática o de computación sin tener una computadora. Entonces ya luego de eso ellos me dijeron que tener contacto como tal con las computadoras hizo mucho más inclusiva su educación, porque primero me decían ellos que tenían algo, siendo más específico con palabras, accesibilidad, porque ellos me dicen que a ellos se les facilitaba tener el acceso a materiales educativos, porque incluso yo recuerdo que dentro de esas computadoras ya venían en los archivos los materiales que ellos utilizaban físicamente. Por ejemplo, Sí, el libro que ocupaban de ciencia, de lenguaje, los de ESMATE, los tenían tanto en la mano como en la computadora. Entonces me dicen que se les facilitaba más. Entonces ahí tenemos una ventaja que sería la accesibilidad. Lo otro sería la personalización. Algunos de ellos me comentaban de que a ellos no les gusta el papel. Me dice que les gustaba más verlo en una pantalla. Entonces, ahí podemos ver que también facilita la personalización del aprendizaje. En ese caso, ellos eran quizás más visuales, ¿verdad? No me tanto de uno ahí. escucharlo, correcto. También otro me mencionó, entonces ahí tenemos dos, ¿verdad? Accesibilidad, personalización. Y por último, para mí el tercer motivo sería la motivación y la interacción, porque dentro de la misma computadora, se tenía acceso a algunas herramientas tecnológicas. Yo recuerdo que tenía unos programas de juegos de matemática donde se hacían operaciones simples, ¿verdad? Estamos hablando de que eso era un grado de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Entonces, a ese tipo de alumnos, sin duda, les gusta más participar por medio de juegos. Entonces, de mi parte, eso serían las tres. Sería la primera, accesibilidad, la segunda, la personalización, y la tercera, la motivación e interacción que se tiene por medio de las TIC. Ok, excelente. Bueno, buenos beneficios que nos ofrecen, ¿verdad? Y tú, Juan Carlos, ¿nos podrías mencionar algunos beneficios de las TIC en la educación inclusiva? Sí, compañeros, pues ahí en primera mano también pude ser parte de estos grandes beneficios, ¿verdad? Como bien mencionábamos, ¿verdad? En ejemplos anteriores se han dado un poco de deficiencias en cuanto a los recursos que puedan tener las instituciones públicas y privadas. Muchas veces no se tienen, no se cuentan, perdón, con los recursos necesarios como el acceso a internet, una buena conexión, eh, un buen equipo informático, ¿verdad? Proyectores, etcétera. Pero
aquí la inclusión va más allá de, se trata de poder implementar una clase virtual, cambiar el chip de los estudiantes a otro ámbito en el cual ellos se puedan sentir motivados con el aprendizaje, dejar a un lado la clase aburrida, la clase tediosa y descubrir un mundo nuevo, ¿verdad? Ya sea de primera mano o de manera semipresencial o también no solamente con un recurso tecnológico avanzado, sino que con poco. Y podemos dar el primer ejemplo de primera mano con el programa, un software en línea llamado Tinkercad, un software muy bueno en el cual también tenemos GeoGebra, Photomate, plataformas digitales en las que podemos ver algunos algoritmos, ¿verdad?, de inteligencia artificial, podemos estudiar ciencia, la tabla periódica, en 3D, etcétera, en la que los estudiantes se motivan al estar descubriendo este mundo nuevo y no necesariamente plataformas que nos dejen asombrados de primera mano o de primer mundo, sino que herramientas que los estudiantes se sientan libres, se sientan curiosos por aprender, ¿verdad? Y motivados por aprender aún más. Entonces, todas estas herramientas nos han venido a ayudar tanto a los docentes y en el aprendizaje del día a día de los estudiantes. Puedo también poner el ejemplo que tenemos instituciones privadas donde ya se están llevando a cabo prácticas en algoritmos o de inteligencia artificial para hacer pruebas más exactas y llegar a un objetivo que es la educación de calidad. Definitivamente. Creo yo que la mejora que ha habido en las telecomunicaciones han ayudado un montón, así mismo como el trabajo colaborativo, ¿verdad? Con herramientas, con foros, videollamadas con subtítulos automáticos para personas que tienen problemillas con el audio. Me parece interesante, ¿verdad? Definitivamente la educación inclusiva amerita el uso de las TIC. Definitivamente, estamos todos de acuerdo en eso. Ahora bien, si me pudieran hablar ustedes y dar algunos ejemplos de tipos de herramientas, pues, que nos ayudan con respecto a la discapacidad, si ustedes tienen algún conocimiento para podernos compartir. Fíjense que en lo personal me he dado cuenta de un software de lectura de pantalla, ¿verdad? Este se llama JAWS, así como dispositivos brailles electrónicos, ¿verdad? Para las personas que no tienen visión, que si ustedes han visto reportajes en los que las personas no tienen visión, pero usan la computadora con audio y con el teclado marcado con el lenguaje braille para ellos, ¿verdad? Estos así ayudan a la inclusión educativa, pues, para todas las personas. Ahora bien, si ustedes también han encontrado algún tipo de herramientas de este tipo para las demás personas, me gustaría conocerla, Rodrigo. Muy bien. Fíjate, Walter, que en mi caso yo sí hice una pequeña investigación antes de los podcasts en base a lo que estábamos leyendo de la unidad 2 y personalmente yo encontré una que es una aplicación de transcripción de lo que una persona habla en tiempo real. Digamos, hay gente que por ejemplo es sordomuda, podría ver a una persona hablando, pero no escuchar lo que dice, ¿verdad? Pero de eso se puede transcribir a un texto, lo cual él pueda entender. La aplicación es la de Google Live Transcribe, si no me equivoco. Estaba viendo que incluso se pueden transcribir, como por ejemplo conferencias, consultas médicas también. Entonces siento que es una herramienta que se puede utilizar como para también el estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo en la pandemia que hubieron muchas clases virtuales y eso pudo detener en muchas ocasiones quizás el aprendizaje de muchas personas con deficiencia para escuchar. Entonces, por medio de esta aplicación se puede transcribir y pasar a un texto legible para que ellos no detengan su aprendizaje a pesar de su discapacidad. Excelente, buena herramienta. Y tú, Juan Carlos, de casualidad, ¿conoces algún tipo de herramienta que ayude a las TIC para poder beneficiar a personas con discapacidad? Sí, compañero, abordando más ejemplos acerca de este tema, hay aplicaciones de todo tipo, como bien decía el compañero, pero en lo personal podemos mencionar algunas aplicaciones de aprendizaje interactivo. Tenemos muchísimas en línea, tenemos por voz, por movimientos, tenemos de inteligencia artificial, de educación autónoma como ChatGPT, etcétera, pero que hay unos
enfocados en ciertas asignaturas, ¿verdad? Tenemos Khan Academy Kids, que es una plataforma, ¿verdad?, para estudiantes de tercer ciclo y bachillerato, que les ayuda tanto el aprendizaje autónomo como también para la guía del docente, ¿verdad? Podemos mencionar Edmodo, Schoology, y tenemos un montón de plataformas. Mencionaba también Tinkercad, que no solamente es para crear figuras en 3D, sino también programación, lo que es robótica intermedia, básica, avanzada. Tenemos otras plataformas como por ejemplo, pudiéramos mencionar, ¿por qué no mencionar lo que es Paint 3D, que ahora ya se puede con el aprendizaje con inteligencia artificial, dependiendo de la versión de Windows, ¿verdad? Pero todo esto va enfocado también a la inclusión, en la cual el estudiante no se quede atrás, él tiene todas las barreras que le detenían, ya no están. Ahora el estudiante media vez pueda, ¿verdad? Y el docente quiera también, y el Ministerio de Educación en conjunto con los que abordan estas políticas de educación inclusiva, pueden experimentar estas buenas prácticas y llevar a cabo sus objetivos, que a fin de cuentas pues es una educación de calidad, y pues que logremos aprender todos, ¿verdad? Con un aprendizaje constructivista. Definitivamente, yo te cuento, ya he utilizado Tinkercad y sí, es buenísima esa plataforma. Más que todo la utilizamos en su momento para programación. Ahora bien, ya conociendo algún tipo de herramientas, me gustaría saber si ustedes me podrían decir y saber sobre cuáles son los verdaderos desafíos del uso de las TIC en la inclusión, que representen algo que de verdad, porque en lo personal, pues yo podría decirles que la falta de formación docente en herramientas digitales, híjole, es un gran problema. Les digo porque yo llevé un par de materias en las que los tutores no conocían las herramientas con las que trataban de darnos las clases, y este es un gran inconveniente. Ahora bien, ¿ustedes me podrían mencionar algún tipo de los desafíos que presentan las TIC en la inclusión, Rodrigo? Sí, correcto. Siento que tocar este tema está bien porque a veces no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Siempre hay cosas que tienen Definitivo. ventajas y desventajas. Bueno, en El Salvador creo que se disminuyó. Una desventaja siempre fue la brecha digital, ¿verdad? Es decir, puede ser que llegara un estudiante que los papás tuvieran una solvencia económica para que lleve su laptop a la escuela, y mientras otros solo les tocaba ver, ¿verdad? O ir al centro de cómputo a esperar una máquina. Entonces, sinceramente, la brecha digital es algo que aún sigue afectando. Se ha disminuido un poco con las políticas que tuvo el gobierno, pero sigue siendo un problema palpable. Por lo menos te, te, te voy a proponer un caso muy puntual que yo vi en ese lugar, Walter. Vos sabés que para que se te entregara la laptop o tablet tenía que ir un padre de familia. Entonces, yo en esa escuela vi una persona que era como huérfano. O sea, realmente él no tenía quien respondiera por él. Estaba matriculado, entiendo yo, como por otra persona de la misma institución, pero él no tenía, porque no tenía como tal un tutor, un responsable. Entonces a él le afectó de gran manera el no tenerla. Entonces la brecha digital no, a veces no solo es económica, ¿verdad? Sino que puede ser por falta de tutor. La falta de formación docente también está muy presente. Todavía hay muchas personas que aún luego de la pandemia, ¿verdad? Que aceleró la digitalización de muchas cosas, se resisten a utilizarlas. También está en la falta de adaptación de metodologías pedagógicas. Sí. Por ejemplo, hay muchas tareas o muchas materias en las cuales dicen, vaya, queremos que hagamos una presentación y ya, no busca tener como un mayor enfoque o potenciarla. Sabemos que uno como estudiante siempre busca el método más fácil, ¿verdad? Siempre va a buscar uno hacer algo sin tener la mayor molestia. E incluso llamativo como, por ejemplo, ahora se pueden hacer presentaciones con inteligencia artificial en la que vos solo pones el tema y te genera 30 láminas, por dar un ejemplo, y eso hace que no aprendas. Entonces, considero que si vamos a utilizar las TIC, el objetivo final debe ser que el estudiante tenga un aprendizaje potenciado por medio de su autonomía, que él diga, bueno, yo genero mi material
agarré la idea en una inteligencia artificial, luego pasé a Power, yo la hice y al final como yo la hice, yo la explico. Ahí se estamos adaptando bien, pero eso es un problema que todavía se mantiene. Definitivamente. Más que todo hay que tener pensamiento crítico. ¿Qué nos puedes tú decir, Juan, sobre estos desafíos? Sí, compañeros, en ese apartado, pues como decía el compañero, la brecha digital siempre ha venido arrastrando, ¿verdad?, nuestra historia como salvadoreños o como cualquier institución pública o privada que ha venido luchando contra los aprendizajes y la educación inclusiva. Pero, ¿por qué no mencionar pandemia? Cuando todos nos tocó aplicar a este tipo de herramientas de manera indirecta o directamente, porque pues teníamos que salir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no mencionar también, como bien decía el compañero, ¿verdad? La parte de la inteligencia artificial no ha venido a afectarnos, sino que a ayudarnos, pero muchos de los docentes que en el tiempo de pandemia se les hablaba de utilizar herramientas digitales, con estas barreras actitudinales, ¿verdad?, en las cuales los docentes, la resistencia al cambio, prefirieron jubilarse, retirarse, resistirse a este cambio que pues nos ha beneficiado mucho. En la institución Alfredo Espino, como bien les mencionaba, los docentes me decían, ¿será que nos puede dar una capacitación de cómo abordar estas herramientas? Y pues con mucho gusto aprendíamos juntos, ¿verdad? Porque tampoco estábamos especializados en esa área, nos tocó descubrir como Edmodo, Schoology, Google Meet. Fue de la noche a la mañana en cual nos llegó la pandemia y nos tocó que abordar o subirnos al barco de esta inclusión tecnológica, y pues se dieron cuenta que ha venido a ayudarnos. Antes nos desvelábamos planificando clases para básica, tercer ciclo, bachillerato, mientras que ahora nos podemos ayudar a generar presentaciones con inteligencia artificial. Y claro, no solo es que generar un botón y ya al descargar y esa le voy a presentar, ¿verdad?, sino que también tenemos que corregir, adaptarlas, quitar lo que no es, poner lo que sí es, agregarle el contenido, poner prácticas. No solamente es que con un solo botón y un botón de descarga ya al día siguiente le voy a proyectar eso sin saber qué estoy descargando, qué me generó, qué me agregó de más, sino que es de adaptarlo. Como docentes nuestro trabajo pues es grande y nos ha venido a beneficiar en gran manera, ¿verdad? Muchos de los docentes desde el tiempo de pandemia hasta ahorita, lo que es la fecha, prefieren retirarse porque está en resistencia al cambio en instituciones educativas que no han integrado estrategias inclusivas y que no las siguen incluyendo. Se quieren quedar todavía atrás, ¿verdad? Entonces estamos con ese gran desafío a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel mundial. Definitivamente que es un problema, podremos decir, pero tiene solución. Así es que definitivamente tenemos que trabajar todos juntos y en equipo. Ya para casi ir avanzando un poco más en nuestro podcast, me gustaría saber si ustedes tienen algunas experiencias de buenas prácticas que nos pudieran compartir al público que nos escucha. Vamos a ver, me gustaría escucharte, Juan Carlos, si tienes tú algún punto ahí que nos pudieras compartir. Sí, con gusto. Pues hablando de la experiencia personal, he tenido, como bien te mencionaba, en instituciones públicas donde laboré por 4 años, pues tuve la experiencia desde el tiempo de pandemia de involucrar estas buenas prácticas y estas experiencias tecnológicas para bien. Pues en lo personal, pues me tocaba que estar al frente como docente de informática, ¿verdad? Me tocaba estar al frente, capacitándome constantemente, averiguando de herramientas que nos pudieran servir, que nos pudieran ayudar en el día a día con los estudiantes detrás de una pantalla. Y pues Edmodo fue una herramienta con la que empezamos, una herramienta gratuita hasta un punto, gratuita. Podíamos subir tareas, descargarlas, interactuar con los estudiantes, publicar foros, e inclusive compartíamos enlaces de Google Meet para realizar exámenes externos. Una buena práctica. Luego nos pasamos a Google Meet, ya que teníamos de primera mano lo que era Skype. Nos dimos cuenta de que Skype, pues el internet se lo consumía completamente rápido. Entonces, como buenas prácticas, pues nos pasamos a lo que era Google Meet, una herramienta que pues no tenía tantas herramientas muy buenas como lo tiene ahora en día, ¿verdad?
conforme a la necesidad todo el mundo se va acoplando. Ellos se acoplaron a nosotros, nosotros nos seguimos acoplando a ellos. Surgen nuevas necesidades, pero eso ya se va dando en el camino, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta Definitivamente. sí, compañero, nos podemos dar cuenta también, ¿verdad? Que estas tecnologías de la información y la comunicación han venido a ayudarnos, han transformado la experiencia en el aula y fuera de también. Definitivamente. Rodrigo, ¿nos comparte rápidamente alguna experiencia, algunas buenas prácticas que tú hayas visto o estés enterado de ello? Sí, por ejemplo, en esa ocasión, cuando yo asistí a ese centro escolar, el director me dijo que si yo quería dar la clase de informática. Entonces, en ese momento me sentí bien nervioso porque dije, bueno, nunca lo he hecho, pero vamos a ver qué tal nos va. Entonces fue interesante porque sí pude vivir esa experiencia de cómo benefician las TIC y cómo hacen una educación más inclusiva, porque ese día, como estábamos más o menos por esa fecha de marzo, todavía se están viendo como las primeras unidades. Entonces era un tema sencillo, las partes de la computadora, ¿verdad? Entonces solo se adaptó a que, por ejemplo, el material del Ministerio de Educación muestra una computadora de escritorio. Entonces solo lo adaptamos a una laptop. Entonces yo recuerdo que les decía, bueno chicos, ¿dónde está la pantalla? Aquí. ¿Y para qué sirve el teclado? Para digitar, para escribir. Y fue algo interesante porque fue una clase bien interactiva, mientras que normalmente solo lo haces con un pizarrón y los demás escuchan. En esa ocasión yo lo mencionaba y ellos tocaban, nos enseñaban, nos pasaban con su computadora a la pizarra, perdón, pasaban Excelente. al frente de la clase y ya decían ellos, hicimos como un juego de memoria también, que ellos recordaran qué parte de cada computadora es señalándola. Y yo me decía, profe, esta es la cámara, esto Ah, es el trackpad. Entonces, esa fue mi experiencia y sí, puedo decir que fue bastante gratificante. excelente, me parece. Buenas experiencias. En lo personal, pues yo creo que he utilizado las TIC con mis compañeros de trabajo en cuanto a algunos tipos de conocimientos que muchas veces necesitamos, pues les digo, ahí están, aquí las podemos utilizar. Ahora bien, ya para ir terminando, nos está consumiendo el tiempo, pero me gustaría escucharlos rápidamente, si ustedes tienen algún tipo de consejos prácticos, ya sea para los docentes, padres de familias, cuando ellos empiezan a implementar las herramientas TIC en el aula. Rodrigo, si nos pudieras mencionar uno rápidamente ahí para poder avanzar rápidamente, ya que nos consume el tiempo, como les decía, pero si ustedes ya han identificado algo, pues me gustaría escucharte, Rodrigo. Sí, correcto. Así rápidamente, bueno, a lo largo del podcast hemos incluido los beneficios, desafíos y problemas, pero si te fijas, entre beneficios hay muchos más como tal que los desafíos o los problemas. Si bien es cierto, tal como ha sido la computación, pues ha sido un problema, perdón, una evolución generacional. Por ejemplo, la computación de hoy, del 2025, no se asoma ni por cerca de la del 2000, ¿verdad? Cuando todo era Definitivamente. más análogo, todo era más manual, menos complicado, por así decirlo. Entonces considero que todo es un proceso, ya hemos avanzado bastante en 5 años, ciertamente la pandemia fue un parteaguas, fue prácticamente un comienzo de nuevo en muchas cosas. Yo considero que también entre más sea accesible la tecnología, podemos llegar a un punto en el cual las TIC van a ser nuestro día a día y van a ser utilizadas correctamente. Definitivamente. Excelente, me parece bastante. Juan Carlos, ¿nos podrías tú mencionar algún tipo de lo que hemos estado hablando y algunos consejos pues para los docentes? Y Sí, sí, compañero, con gusto. Como bien les decía, ¿verdad? Esto ha sido pues una brecha digital que hemos venido arrastrando no solamente en este tiempo de pandemia, sino a lo largo del tiempo. Los consejos que le pudiéramos brindar, ¿verdad? A estos docentes que están resistencia al cambio todavía, que no se dejen influenciar por las malas opiniones o el miedo que va atemorizando de la tecnología. Estas personas que les cuesta, no lo niego, les cuesta, pero que una vez se vayan sumergiendo en este mundo tecnológico les va a gustar mucho, van a sentir un poquito más flexible el contenido, van a ayudar a los estudiantes, los van a motivar sobre todas las cosas y como bien les mencionaba, pues Khan
Academy Kids es una plataforma muy buena para el aprendizaje interactivo que buscan los recursos gratuitos y accesibles en línea. No hay necesidad de tener un excelente ordenador, un ordenador gamer, tarjetas gráficas avanzadas, procesador Core 12ª generación. No hay necesidad de eso. Ahora hay muchos recursos en línea donde podemos descargar o podemos usar, pues como bien lo dice, ¿verdad? Así en línea. Y está el lector de pantalla gratuito de NVDA, Google Live Transcript para transcripción automática, y que todo eso nos ayuda como docentes. Definitivamente. Bueno, pues les agradezco mucho por su participación en este segundo podcast. Definitivamente que ha sido una excelente colaboración, pues acá la tertulia que hemos podido tener. Les agradezco nuevamente, Juan Carlos Barcasel, por su apoyo en este podcast. Asimismo, Rodrigo Ha Miguel sido un Flores. gusto. Excelente. Si se pueden despedir de la audiencia que tenemos en este segundo podcast, sería un gusto escucharlos y vamos a ir dando por cerrado el capítulo. Rodrigo. Sí, correcto, Walter. La verdad es que al principio cuando empezamos la tarea dijimos, no, unos 10 minutos vamos a tardar. Y las pláticas se ponen buenas. Entonces, cerrando el podcast, muchas gracias a todos por su atención y esperando ya generar el podcast 3. Excelente. Juan. Sí, gracias compañeros por el espacio, la verdad que ha sido muy interesante. Sí, como decía el compañero, iba a ser algo rápido, pero esto es un mundo del que hablar. Se han tocado temas interesantes y pues vamos a estar con todas las ganas, con todos los ánimos y con todas las pilas para el podcast 3. Así es, les agradezco mucho su participación. También tenemos a nuestro compañero Miguel, que en este capítulo pues no pudo estar presente, pero siempre estamos colaborando para lograr sacar esta materia, por decirlo así. Les agradecemos mucho, tengan todos un descanso y ya próximo a iniciar las labores. Gracias a todos por su atención.